noches, ¿cómo están? Bueno, una semana especial. Sabemos que todos los que siguen a Civilitas ya nos conocen hace años y saben del compromiso que hemos tenido Carmen y yo y Fernando y también como equipo, como institución con el proyecto de Patricia Bullrich. Desde el 2020 en adelante que la venimos acompañando, ayudamos en los equipos técnicos y demás. Y bueno, y finalmente el domingo Patricia ha quedado fuera, digamos, y ha quedado en esta nueva contienda, en este balotaje, Massa y Milei. Así que allí vamos a tener una parte de este programa para pensar qué pasó, qué errores se cometieron, qué elecciones podemos tomar y demás. Ahí hay un tema que claramente estamos seguros que los preocupa, digamos, ¿no? Si son seguidores nuestros seguramente tienen la misma preocupación que nosotros. Y por el otro lado está lo que pasa en el mundo, que también nos preocupa mucho. Lo que ha pasado en Israel y Palestina, ya eso, ya desde las últimas semanas nos viene preocupando mucho. Tal vez sea otra guerra más, así como Ucrania y Rusia, pero no lo es. Todos sabemos que cuando se arma un lío allí en Israel y Palestina, y nada bueno puede ocurrir porque realmente es una zona muy caliente, digamos, del mundo. Para saber un poco más de esto también hoy vamos a tener invitados especiales, Fernando. Sí, para analizar un poquito este conflicto que además es tan viejo como la humanidad, tenemos dos invitados. Va a estar la doctora Graciela Pilnik contándonos un poquito y analizando con nosotros, y también un licenciado en Relaciones Internacionales, Guillermo Fernández, que también nos va a ampliar un poco el panorama para que entendamos más. Perfecto, bueno, si les parece ya vamos a conversar. Carmen, no le hemos dado la palabra ahora en este ingreso, pero es raro que Carmen no hable, pero bueno, muy bien. Sebastián, si ahora parece, vamos a ir, sí, vamos con un video, con primer imágenes. Video explicativo y luego hacemos la primera mesa con Graciela. Vamos con eso. Sábado 7 de octubre, en pleno Shabbat, el día de reposo de los judíos. En cuestión de minutos, Hamas, una organización militar palestina, lanzó lo que llamó el diluvio de Al-Aqsa, una lluvia de más de 5.000 misiles hacia el territorio israelí para saturar y penetrar la cúpula de hierro, el avanzado sistema de defensa antimisiles de Israel, y lo logró. Por tierra, combatientes de Hamas atravesaron los muros en la frontera entre Gaza e Israel en 27 puntos diferentes. Uno de ellos cerca del kibutz o comuna agrícola de Reim, en donde se llevaba a cabo el festival de música Tribe of Nova, y donde los milicianos secuestraron y ejecutaron al menos a 260 civiles en las primeras horas. Habían tomado por sorpresa a las poderosas agencias de inteligencia de Israel, justo en el 50 aniversario de la guerra de Yom Kippur de 1973, cuando otro ataque sorpresa de las fuerzas de Egipto y Siria aliados de Palestina provocó la muerte de 2.600 soldados israelíes. Tras el ataque, Israel respondió declarando la guerra a Palestina. En palabras del propio Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, no se trató únicamente de una escalada de violencia en este viejo conflicto, que de por sí ya ha dejado decenas de miles de muertos y cientos de miles de desplazados. Es, en sus palabras, la guerra, y prometió que Israel usaría toda su fuerza para destruir las capacidades militares de Hamas y hacerlos ruinas. Pero, ¿por qué pelean los judíos y palestinos? ¿A quién pertenece el territorio que disputan? ¿Hamas representa a toda Palestina? La narrativa en Occidente suele situarse a favor de Israel, pero ¿es correcto hablar de buenos y malos en esta lamentable guerra? El ataque imposible comenzó a las 6:30 de la mañana del sábado 7 de octubre. Bueno, muy bien. Esto era para darle un primer marco. Como decíamos, sabemos que todos ustedes, igual que nosotros, compartimos la preocupación, pero también aún los más entendidos nunca terminamos de entender bien qué pasa ahí, digamos, por qué y qué. Uno siempre está tratando de buscar que rápidamente alguien le explique para tomar como partido. Tienen razón estos, pero ya nos ha demostrado las muchas veces que nos hemos acercado a esta temática que es muy complejo el panorama, o sea, no es blanco-negro ni explícame en 5 minutos así tomo partido, porque realmente es de una alta complejidad. Siempre que hemos tenido este nivel de complejidad, le invitamos a nuestra amiga y especialista Graciela Pilnik. Gracias, Graciela, por estar ahí. Muchas gracias a ustedes por interesarse por estos temas. Fui la primera que consulté el día sábado de sábado. Bueno, Graciela, iluminanos un poco, ¿cómo se puede ver lo que está pasando allí en Israel-Palestina? Vos sabés que en realidad yo me tendría que remitir a algunos artículos que fui haciendo a lo largo de los años. Uno de ellos se llamaba Sara y Agar, un conflicto no resuelto. Porque yo creo que el origen
no se pudo resolver desde aquel entonces, independientemente de todas las vicisitudes históricas, quienes ocuparon, qué territorios, dónde fueron expulsados los judíos, etcétera, etcétera, o los hebreos, como quieran llamarle ustedes. Cuando haces mención a Sara, es Sara de la mujer de Abraham, digamos. Pero por supuesto, ya venimos de ahí, digamos. Por supuesto, y de la rama de Ismael, ¿no es cierto?, de Agar, y la rama de Isaac, que aún hoy están en conflicto, porque incluso cuando dicen quién es aquel que ofreció a Abraham quitarle la vida, porque su Dios se lo había pedido, los árabes o los musulmanes, más que los árabes, los musulmanes hoy dicen que ha sido en realidad Ismael y no Isaac. Pero aparte de eso hay un tema de primogenitura, si ustedes me permiten que yo haga este comentario, de primogenitura desde aquel entonces en que el hijo legítimo era Isaac. Claro. Entonces, la rama de Ismael eran hermanos por parte de padre. Y el padre, incluso antes de morir, ellos fueron, dice la Biblia, ellos fueron a su entierro, dicen ellos. Pero hay otro problema adicional a eso, que el primero que compra tierras en la zona fue Abraham. Entonces, el derecho que ellos arrogan sobre el territorio indudablemente tiene una fundamentación. Si a eso, yo hice el último, durante la pandemia, durante un año completo estuve haciendo unos cursos con la gente de Israel sobre la cuestión de la antropología cultural. Es interesantísimo los fundamentos que ellos encuentran a través de la arqueología. Claro. Entonces, ¿qué quiero decir esto? La guerra comienza con lo que ellos dicen que es las amenazas permanentes que está haciendo Israel sobre Al-Aqsa, que es la mezquita y que está dentro de la región, una región determinada que está el monte del templo, que también considera importantísimo los hebreos. Pero ese es el pretexto, indudablemente. Yo creo que hay muchas otras cuestiones de fondo. ¿Por qué jamás hizo esto ahora? Porque nos podemos remontar a la historia y es larguísima, y estoy hablando de la época de Abraham. Esto de jamás parece como si fuera muy a propósito, o sea, quiero ir a golpearle la puerta a Israel, digamos. Y podría alguien estar fogueando también, ¿no? Bueno, indudablemente. Carmen siempre da, digamos, el punto justo, pero yo creo que hay un tema más de fondo. Yo vengo realizando unas investigaciones sobre la competitividad de los grupos terroristas, ¿no? Y había una ¿Para que sean más competitivos o es una comparación? No. Mientras después del Estado Islámico y después de Al-Qaeda, cuando son derrotados por ambas partes y se refugian en África, hay una tendencia, como en la época de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, quién sumaba más adeptos, quién sumaba mayor adhesiones, y en la balanza el que sumaba mayor número y más poderoso tenía más peso sobre la balanza. En este caso, los grupos terroristas están compitiendo fuertemente, y esto le pasó a Hamas al final. Vio que la yihad islámica, a raíz de unos ataques que había venido realizando muy fuertemente sobre Israel, sobre el territorio de Israel, se había reposicionado, al punto tal que Israel declara, digamos, un operativo que adquirió un cierto nombre, porque a partir de los acuerdos de Abraham, que todos hemos leído, que es el acercamiento a través de Trump que tienen los países, digamos, algunos países como Emiratos, Bahrein y algunos otros, a Israel, adquiere de nuevo mayor relevancia la yihad islámica. ¿Y por qué adquiere más relevancia? Porque es Irán, lo que dice Carmen, es Irán la que empieza a mirar a aquellos de los grupos que más se aproximaban a ser su proxy, porque son todos proxies, es decir, los grupos como milicias que operan en función de sus objetivos a nivel internacional, más allá de que coincidan si son de primos hermanos, no, y más allá de que unos son sunitas y otros chiitas, pero independientemente de eso, yo creo que esto también tiene que ver con esto, independientemente... Con una competencia. Con una competencia. Por ejemplo... Pero ¿le sorprendió al propio Israel esto? A nosotros nos han contado tantas veces del escudo protector
que la inteligencia de Israel. toda la carrera armamentística, pero en cuanto a defensa, ¿le puede haber sorprendido? Mucho. Eso a mí me sorprendió. Hay varias bueno. hipótesis. Una, que estaban distraídos internamente, entre los que están divididos fuertemente desde el punto de vista político por Netanyahu. Como nosotros, que nos estamos peleando los argentinos. Exactamente. ¿Esto qué significó? Significó también que habían de algún modo desprotegido a la reserva. Digo esto porque ayer justamente participé de un encuentro en donde estaba un comandante de la reserva. No dio mucho dato y por supuesto las preguntas más incisivas no las contestaron. Pero lo cierto es que ese puede haber sido un dato que estaban en una distracción importante. Hay otra cosa, muchos se quejan de que estaban mucho, sobre todo el ejército en la parte de Cisjordania, porque Cisjordania hay una suerte de problemática actual, que es que los colonos y los palestinos árabes, porque yo siempre digo son palestinos árabes o palestinos judíos, claro, desde la época del Imperio Otomano en adelante, están en conflicto, y conflictos significativos, y han empezado a surgir grupos subversivos terroristas, y hay algunos que tienen algunos nombres importantes, y han empezado en una dinámica que ha hecho que también Israel distraiga parte de su, digamos, ejército en la región. Pero a la pregunta que yo les hice, que no me respondieron, es ¿cómo puede ser que ustedes no hubieran detectado esto, siendo que algún país de la zona les había hecho la advertencia? ¿Y cómo ustedes, cómo puede ser que no funcionaran las alertas tempranas de ustedes? ¿Cómo puede ser que ese sistema defensivo, porque en realidad todos dicen la barrera de Gaza y el bloqueo de Gaza, no, Israel está encerrado, tiene 6 barreras. Y tiene todo lo... un mundo árabe alrededor que... Está amenazado desde el Sinaí por Al-Qaeda y el Estado Islámico, está amenazado, por lo cual ahí también hay una barrera con Gaza por la yihad islámica y por Hamas, hay al norte con el Líbano y con Siria por el Hezbollah y también por Hamas. Hay con Cisjordania, que todos sabemos de esa, hay con Cisjordania y hay con Jordania, o sea que están cercados ellos. Graciela, y te hago dos preguntas que se hace el común de la gente. Por un lado, un planteo que, sin llegar a los extremos, que dicen, y bueno, pero Israel también le hace sus cosas a los de Gaza. O sea, en algún caso hay alguien que trata de decir, ahora fueron los de Hamas los que le pegaron, pero eso por un lado. Y por el otro, hay gente que dice, tendríamos que pedirle a Israel que aún con lo que le pasó, no reaccione, digamos, hasta el propio Harari salió y dijo, ¿por qué no damos una señal de que? Pero uno dice, no, pero si le han hecho lo que le han hecho, no hay forma de que no reaccionen. Es como dos planteos típicos de la calle, para decirlo de alguna manera. Pero los planteos de la calle, digamos, son importantísimos porque se plantea desde el punto de vista humanitario, pero desde el punto de vista del diseño geopolítico regional, no. ¿Por qué? Porque el más interesado en que esto ocurriera, como dijo recién Carmen, es Irán. Claro. ¿Por qué? Porque ahora se firmaban probablemente unos nuevos acuerdos con Arabia Saudí, que es la cabeza de bloque importante del sunismo, porque Irán lo es del chiismo. Porque hay un dato muy importante. ¿Cuál es ese dato importante? El dato importante es que Arabia Saudí quería que Israel fuera el escudo protector nuclear para después desarrollar su propia carrera nuclear. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué Irán? Porque en verdad el 1 de septiembre, el 1 de octubre, el 4 de octubre estuvo comunicado Hamas con Irán al punto tal que se ve que dio el visto bueno, como ocurrió con la AMIA, uno tiene algunos análisis hechos, dan el visto bueno y atacan. Quiere decir que ellos solos no lo podrían haber realizado independientemente de la competitividad interna como grupo terrorista. Significa que hay otros intereses que los potenciaron para poder atacar. Significa que hay otros intereses que no son los que uno dice. Y significa que está el pueblo, vamos a decir, de Israel y el pueblo palestino en el medio de una compulsa internacional de una gran magnitud. Claramente. ¿Y el Mediterráneo? Una última pregunta, que parecen aguas termales por distintos motivos, entre los inmigrantes
la guerra de Israel? Bueno, tienen un problema enorme que es el siguiente. Se acaba de hacer una cumbre, que es la cumbre de los países, de algunos países. En esa cumbre en el Cairo se acaba de realizar y no llegaron a ningún acuerdo, porque una de las cosas que temen es que también los palestinos, si los dejan pasar para el lado del Sinaí, se conviertan nuevamente en refugiados, porque ya los hay 6 millones, se conviertan en refugiados con un problema que se lo están derivando, por eso tampoco quiso Jordania, se lo están derivando a los países musulmanes vecinos. Graciela, nos está quedando claro que nada es muy claro, digamos, es realmente complejo este tema. Yo me he acercado miles de veces a lo largo de mi vida a este tema y nunca lo termino de Acordate de Sarai Agar. Sí, pero si les parece... Esa es la esencia. Gracias, Graciela. Y si les parece, vamos a ver un segundo video y hemos invitado también a una persona muy valiosa de relaciones internacionales, joven, porque estamos dándole lugar también a otras voces, digamos, a ver cuál es su mirada sobre este tema. Pero primero este segundo video. En 10 días, desde el 7 de octubre del 2023, 3.000 palestinos han muerto, entre ellos 940 niños y 1.032 mujeres, y 12.500 han resultado heridos en la Franja de Gaza. En Cisjordania han muerto 61 palestinos y 1.250 han sido heridos. Por su parte, Israel reporta la muerte de 1.300 ciudadanos y por lo menos 3.200 heridos. Pero también se encuentra el tema de los extranjeros, ya que diversos países reclaman que durante el estallido de la violencia decenas de sus connacionales han sido asesinados, heridos o tomados como rehenes, tal como Tailandia, el país más afectado, que confirmó el asesinato de 20 ciudadanos y el secuestro de otros 11. Por su parte, México reportó la desaparición de aún 2 personas y el rescate exitoso de otras 287. ¿Y qué tendría que ocurrir para establecer la paz? Habiendo vivido 2 oleadas de ataques recientes sumamente violentos y mortíferos, el primero iniciado por Hamas y el segundo respondido por Israel, en un escenario ideal para lograr la paz, ambos estados deberían aceptar el cese de hostilidades y liberar a los respectivos prisioneros. Los israelíes tendrían que reconocer el Estado de Palestina y su derecho a ocupar un territorio, levantar el bloqueo y abrir corredores humanitarios en Gaza, cesar los ataques y las restricciones de movimiento en Cisjordania, así como regular los asentamientos judíos en Palestina y buscar acuerdos de paz con países árabes como Siria e Irán. Por otro lado, Hamas debería reconocer al Estado de Israel y su derecho a ocupar un territorio, aunque esto vaya en contra de los objetivos de su fundación, además de cesar los ataques como el que inició el 7 de octubre. Sin embargo, la cuestión del territorio sigue siendo el gran pendiente. ¿Es suficiente con delimitar fronteras? ¿Cómo definir a quién pertenece cada región después de décadas de disputa y de reconfiguración? Lo cierto es que ninguno de los dos bandos parece tener la intención de ceder. Incluso da la impresión de que la guerra beneficia a las narrativas políticas de la región y del mundo. El conflicto está en un estado en el que las venganzas históricas pesan más que los argumentos, un tiempo en el que defender los orgullos nacionales heridos parece más importante que respetar la vida de miles de personas e incluso más valioso que mantener una coherencia con la fe que cada bando profesa. En 10 días, desde el 7 de octubre del 2023, Bueno, muy bien. Seguimos analizando el conflicto Israel, que es uno de los grandes temas que nos ha preocupado en este último mes, en qué anda el mundo. Recién con la entrevista con Graciela, bueno, han visto la complejidad del tema y lo hemos invitado a Guillermo Fernández de Córdoba Global, que es un equipo de profesionales de relaciones internacionales. Contame un poco qué es Córdoba Global antes de la entrevista. Digamos. Bueno, Córdoba Global es una institución educativa donde nuestra principal actividad es el dictado de cursos sobre política internacional, comunicación política, todo dedicado a la política internacional y digital, todo por internet. Así que, perfecto. ¿Y son todos profesionales egresados de la Universidad Católica, digamos? Sí, la mayoría somos licenciados, empezamos en 2017, así que ya tenemos un buen tiempo dando cursos también de toda la temática y mantenemos que sea esta idea de actualidad y análisis. Bien, bien. Bueno, apelo a tus conocimientos, pero también a que sos una cara renovada, digamos. Contame cuál es, ayudanos a los que no entendemos nada, a ver cómo tenemos que mirar esto que está pasando en Israel-Palestina. Bueno, el conflicto es muy complejo para entender. Tenemos cuestiones históricas desde la antigüedad que podemos irnos, como, bueno, Graciela misma habló, se fue a un tiempo atrás,
A mí me gusta mucho hablar del surgimiento de Palestina para entender, porque Palestina, ¿de dónde aparece? Es como mágico, la mayoría de la gente lo ve, es como siempre estuvo ahí, claro. Porque Palestina aparece en el siglo III después de Cristo, siglo II, perdón, después de Cristo, con el Imperio Romano, que le pone el nombre Palestina, que viene en realidad de los pueblos filisteos, un pueblo que no era judío, era un pueblo que estaba en la región, donde ahora está Gaza, que eran los enemigos arrecétimos. Era un castigo que le estaban poniendo los romanos a los judíos, que encima, después de esa última, la tercera gran revuelta judía contra los romanos, le hacen la gran diáspora donde ya se diseminan, se destruye definitivamente el imperio, que es lo que queda, el imperio, escúchame, el templo, que es lo que queda actual muro, se destruye Jerusalén en ese entonces, o sea, lo que nosotros tenemos es la reconstrucción de varias veces que fue destruida, y se crea la provincia de Palestina. Y desde ese entonces, que estamos hablando del 200 después de Cristo, hasta la actualidad, esa región se le dijo Palestina. Claro. Y era la administración que le quedó heredada de Roma, que fue un castigo hacia el pueblo judío. E incluso los judíos no se podían mover con tranquilidad en el Imperio Romano hasta la llegada del cristianismo, que en ese entonces los romanos veían a los cristianos como una secta judía. Claro. No va a ser hasta que los romanos tomen el cristianismo como fe, que se separa de los judíos y les dan como una libertad de movilización dentro del imperio. O sea que vos con esto que estás diciendo más lo que nos dijo Graciela, en realidad está claro que ambos tendrían derechos de larga data históricos para estar allí, digamos. Lo que pasa es que ambos quieren estar en el mismo lugar, por decirlo de alguna manera. El tema está en realidad en cómo se dieron los hechos después de la Segunda Guerra. Claro. Porque en el siglo XIX se da todo el movimiento sionista. Porque hasta antes de eso se expulsaba a los judíos de todos los reinos cristianos, de todos lados se los expulsaba. Y era como, vayan a donde ustedes quieran, puedan. Una de las regiones que más los aceptó fue el reino de Polonia, lo que después va a ser Polonia y Lituania, que va a terminar siendo dividida entre Austria, Prusia y Rusia, que después va a ser la zona más afectada durante el Holocausto, justamente por la cantidad de judíos que se habían refugiado en la región durante todas estas expulsiones. Entonces, el movimiento sionista que surge en Inglaterra es esta visión de necesitamos un territorio que sea nuestro, porque ya estamos cansados de que nos expulsen por todos lados. Entonces, yéndose a la Torá, dicen, a nosotros nos prometieron Tierra Santa, la Tierra Santa está ahí, que es donde vivíamos antes, volvamos. Y ahí surge el sionismo. Claro. No todos los judíos son sionistas. No. Los judíos más ortodoxos no están de acuerdo con la existencia del Estado de Israel, porque religiosamente, en términos ortodoxos, no está bien. Claro. Por cuestiones religiosas, la creación del Estado de Israel implicaría la cercanía del fin de los tiempos, porque implica que está llegando el Mesías. Y bueno, como ellos todavía no reconocen que Jesús fue el Mesías, para ellos tienen esta visión. Entonces los más ortodoxos no quieren, no son sionistas. Bien, bien. Y contanos, porque la misma pregunta que le hacía de la calle, digamos, como le decía Graciela, te la hago a vos, que es, porque todos es como que el sentido común aspiramos a la paz, che, no se maten, no reaccionen, pero a su vez no queremos ser ingenuos, digamos, porque parece que allí es muy pesada la cosa. El tema está así, el tema en la política internacional, que no deja lugar a moralismos, no hay buenos ni malos, está en el hecho, o se mueren ellos o nos morimos nosotros. Claro. Esa es la visión que se tiene. Por más que un Estado te diga, no te voy a atacar, yo voy a estar tranqui, pero de este lado tengo un arsenal, tenés el domo de acero, que es la defensa israelita, tenés las mejores tropas de la región, tanques de última generación, aviones de última generación, que dices, sí, bueno, ¿qué verdad tiene tu palabra? Para mí, tu palabra es como si fuera nada. Claro. Y lo mismo por el otro lado, de Hamás, particularmente Hamás, que es el más hostil de los dos grandes movimientos que se lideran, por así decirlo, Palestina, porque tenemos a la autoridad en el lado de Cisjordania. Entonces, que queda esta situación de, bueno, siempre va a estar esta amenaza, esta posibilidad de, che, en cualquier momento nos atacan, porque para los palestinos o Israel se tiene que acabar, porque nos van a acabar a nosotros. Y en ese momento es la decisión. Bueno, no vamos a poder continuar mucho porque son los tiempos televisivos, pero sí te propongo que aquellos que quieran, vale la pena seguirlos. Yo los estoy siguiendo allí en Córdoba Global, muy interesante todas las cosas que suben, felicitaciones. Gracias. Y bueno, y tienen las puertas abiertas de Civilitas los vamos a seguir invitando para
porque es muy interesante que haya nueva sangre, digamos, estudiando estos temas. Así que Sí. felicitaciones. Muchas gracias por la invitación y siempre que nos sigan nosotros estamos cubriendo en parte el conflicto y constantemente dando noticias sobre lo que está pasando. Muchas gracias. Bueno, si les parece, vamos a la etapa nacional, la otra preocupación, la otra tristeza. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó con el domingo con las elecciones? ¿Y para dónde vamos? Vamos a hacer una reflexión con Carmen, pero primero, a ver, un breve resumen de cómo quedamos parados después de esta elección. A ver. Volvemos al Congreso a ver cómo queda conformado. Fíjate, vamos a ver del Bueno, esto lo decíamos antes, ¿no? Lo importante de cómo va a quedar el Congreso, cómo quedó. Bueno, de 257 bancas en diputados, Unión por la Patria tiene 108, Juntos por el Cambio 93 y La Libertad Avanza 37. ¿Pero qué significa esto? Bueno, Unión por la Patria perdió 10 bancas. Juntos por el Cambio perdió 25, ¿no? Acá también vemos una reducción bastante importante de Juntos por el Cambio. Otra vez una tercera fuerza en ese sentido de pérdida. Y por el otro lado vemos una ganancia de La Libertad Avanza de 34 bancas. Entonces acá vemos, justamente se ve muy explícito la necesidad de una alianza entre La Libertad Avanza y Juntos por el Cambio. Un poco por eso también vemos los discursos de Massa, Villarruel. Además, cuando habló, dijo también, ¿no?, la importancia de las alianzas en el Congreso. Bueno, bajándole un poco el tono. Este es el panorama que tenemos en diputados. Senado, ¿cómo queda? Ahí está, mirá. Te muestro si querés el Senado, son 72 bancas. Un minuto esto. Bueno, muy bien. Lamentablemente los videos son más largos y se nos ha ido un poco el tiempo. Bueno, ¿qué ha pasado a nivel de Argentina? Como les decía al comienzo del programa, ustedes conocen el compromiso que tenemos Carmen y yo con el proyecto de Patricia Bullrich, que finalmente el domingo quedó tercero y por lo cual ha quedado fuera. Pero vale la pena que reflexionemos un poco sobre qué perdimos a nivel legislativo el domingo, que es bastante importante. Carmen, ¿cómo evalúa ese golpazo? Yo estoy muy golpeada. Un abrazo a Patricia Bullrich, porque realmente ella lo dio todo. En la Cámara de Senadores, donde yo estoy, hemos perdido 9 senadores. Esto es un golpe muy, muy fuerte a Juntos por el Cambio, pero les digo, a mí. Claro, sí. O sea, éramos 33 y quedamos 24, realmente. Y en la Cámara de Diputados son 24 que hemos perdido. 24 que hemos perdido. Así que realmente yo dije, hoy me voy a vestir de negro. Sí. Porque estoy muy triste. Bueno, recuerden todo el esfuerzo que hicimos para tratar de igualar las fuerzas legislativas y haber perdido eso es importante. Bueno, en mi caso también quiero dejar un mensaje, lo he dicho en estos días también en las redes, creo que aquí hay que hacer una profunda autocrítica, digamos, no... en este caso el 70% de la responsabilidad de que Juntos por el Cambio no haya llegado a buen puerto no lo podemos asignar a otra cosa que a nosotros mismos, digamos. O sea, algo hicimos mal, algo hicimos muy mal, habrá sido linterna, habrá sido que no nos alejamos de lo que sentía la gente y por eso Milei logró interpretarlo. Yo creo que no vale la pena, no creo que se termine el mundo, realmente yo creo que, por lo menos los que tenemos ya 50 años, sabemos que hemos pasado una y miles, digamos, no va a ser esta ni la primera ni la última, digamos, pero sí hay preocupación, pero en ese marco de preocupación creo que tenemos que repensar la política, y particularmente en Córdoba, porque en Córdoba perdimos la provincia, perdimos la municipalidad, entonces no estamos haciendo bien las cosas. Hay que repensar, capaz que hay que correr a algunos dirigentes que den un paso al costado. Yo me incluyo, capaz que a mí me dicen, che, vos Sebastián también, perfecto, nos tenemos que ir al costado. Yo soy electa. Pero esto hay que hacerlo de nuevo, hay que hacerlo de una manera, porque les digo un dato. Por ejemplo, la política del territorio, de yo tengo más fiscales que vos, dame a mí el colegio, comparado con un Milei que no vino nunca a Córdoba y que salió primero simplemente diciendo ideas, bueno, son alertas que nos tienen que marcar, che, no era como estábamos haciendo la política, hay que hacerlo completamente de otra manera. Hubo muchos egos, hubo muchas arrodilladas, digamos, muchas transacciones con el peronismo, por ejemplo, en Córdoba. Hay cosas que hay que hablarlas de frente, hay que tirarlas sobre la mesa y transparentarlo. ¿Lo vamos a hacer en los próximos programas, Carmen? Totalmente. Después de que se le vaya un poco la tristeza. Totalmente, Sí. pero otro puntito, analizando todos los datos de Juntos por el Cambio Nacional, vemos que no todos los votos de Juntos por el Cambio fueron a acompañarlo a Patricia. Y eso también me parece un factor para que el televidente se ponga y lo analice. El próximo miércoles le vamos a dar el programa entero. Nos vemos, ¿eh? Adiós.